alzar la voz por México, porque el escenario es muy peligroso. Si esto se concreta en el 24, la delincuencia organizada va a poner al presidente de la República. El señor Mario Delgado era el tesorero de la ciudad cuando construyeron la línea 12 del metro. Secretario de Finanzas. Esa línea que ha sido un fraude y que ha costado tantas vidas humanas, pero que además dieron, como dice pues el presidente, un moche y les transfirieron ese dinero a bancos europeos. ¿Cuánto dinero afirmas, Silvano Aureoles? 1,200 millones. 1,200 millones, según tu información, ¿a quién y en dónde? A los bancos europeos para estos personajes, para Mario Delgado y demás. ¿Y demás? ¿Y qué cabe en el demás? Pues ¿quién era su jefe? ¿Tú dinos? ¿Quién era el jefe de Mario Delgado en ese tiempo? Pues el jefe de gobierno, Ebrard. El jefe de gobierno, Ebrard. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico, y también en otras redes sociales como YouTube, TikTok y Instagram. Es un placer estar con Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, mi tocayo, con un gusto estar aquí cada semana analizando el tema más importante de la semana. Y el tema más importante que vamos a analizar el día de hoy son las acusaciones que hace el gobernador saliente del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, en donde dice que Morena es un narcopartido y que se está implementando una cooperación entre el gobierno federal, el partido y el crimen organizado, y él hace una asimilación de que no es casual de que Morena ganara tantas gobernaturas en los estados del Pacífico y en la presencia del crimen organizado en dichas entidades. Y en ese sentido, la pregunta es: ¿por qué está haciendo esto Silvano Aureoles? Y sobre todo, hizo una acusación de que Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno a través de Mario Delgado, que era su secretario de Finanzas, recibió moches de 1,200 millones de pesos o dólares, no lo dijo, sobre la línea 12, tocayo. Está muy cañón la acusación, sin embargo, se le están pidiendo evidencia. El mismo presidente dijo que si tenía evidencias que las mostrara. Él dijo después que no tenía evidencia suficiente, que los había acusado de ladrones, no de que no eran astutos. Sin embargo, se me hace una acusación, aunque podría ser muy sospechosa y con cierto razonamiento en cuanto a... Sabemos que hay grupos políticos y narcotráfico bien fusionados. Como siempre se necesitan evidencias, ¿no? Y mientras él no las presente va a estar medio difícil. De hecho, ya empezó a decir que le corresponde al perdedor de la oposición en Michoacán presentar esas acusaciones de forma penal. Sin embargo, la verdad es que yo creo que son intentos desesperados por la oposición por querer golpear al nuevo gobernador de Michoacán, al gobernador electo, Alfredo Ramírez, de Morena. Y se me hace también algo ingenuo pensar que no se puede gobernar un estado con cierta participación de narcos, siendo un estado Michoacán tan violento desde la época del calderonismo hasta hoy, ¿no? Ya pasó un estado priista, ya pasó un estado perredista, que es el de Aureoles, y va a ser el de Morena. Se me hace difícil a mí que alguno de ellos no tenga contacto con el crimen organizado, aunque bueno, ya el nuevo gobernador dijo que nunca ha tenido contacto con el crimen organizado. Es un estado bastante devastado por la violencia. Yo no creo que sea capaz del estado enfrentar a esta violencia. El mismo Aureoles dijo que el estado no tiene la capacidad de enfrentarse al crimen organizado y que es responsabilidad de la federación. Realmente se está deslindando de las acusaciones que hizo, se está deslindando de su responsabilidad como gobernador, y además dice que no tiene pruebas, que él cómo tiene acceso a ellas, ¿no? Pero él es el gobernador, ¿no? Y ya va de salida, nunca hizo nada por Michoacán, y yo creo que se me hace un intento desesperado por querer ensuciar la carrera política de la 4T, ¿no? O que está dentro de la 4T, en específico de Marcelo y Mario Delgado. Aunque bueno, la verdad es que la línea 12 les va a costar toda su carrera política a Marcelo Ebrard. Sí, acabas de decir algo muy importante. Estamos conscientes de que Silvano Aureoles pierde la elección de gobernador, no pudo apoyar al candidato de la coalición que él estaba apoyando, y en pocas palabras, de aquí a octubre, donde el nuevo gobernador va a tomar protesta, va a tener un estado convulso, porque ya dijo Silvano Aureoles que se va a dedicar al resto de su gobierno a hacer las denuncias respecto a cómo el crimen organizado en Michoacán estuvo operando a favor de Morena. Él menciona de que en los municipios donde ganó Morena es donde tiene mayor presencia el crimen organizado operando en el estado. Menciona mucho que hay testimonios de que el crimen organizado obligó a la población a votar por Morena, en donde hubo casillas que
el 100% de los votos fueron para Morena, ningún voto para la oposición, y que existen niveles de participación sumamente altos, en donde hubo más de 85-89% del padrón electoral participante. Esas acusaciones que está haciendo Silvano Aureoles son muy fuertes porque van de la mano con lo que menciona también el presidente de su partido, Jesús Zambrano, y lo que en su momento también Felipe Calderón le hizo segunda, en donde menciona que en el estado de Michoacán y que en otros estados Morena está vinculado al crimen organizado y que fue lo que generó que se ganara la elección. Esto se me hace muy peligroso, tocayo, porque ya Silvano Aureoles está empezando a instalar la teoría de que en el año 2024 el crimen organizado va a designar presidente de la República. Ojo, yo no estoy negando de que en otras administraciones de otros partidos políticos, tanto en la carrera presidencial o carrera para gobernadores o presidentes municipales o los diferentes miembros del Poder Legislativo estatal o federal, no estén vinculados con el crimen organizado. Pero a mí se me hace muy peligroso empezar a meter el discurso político de que el crimen organizado está cometiendo actos directamente de operar electoralmente hacia favor de unos candidatos. ¿Por qué? Porque no es da gratis este tipo de acusaciones en donde se menciona de que miembros del cártel del narcotráfico están metiendo la mano de manera directa en procesos electorales. Hubo fuertes acusaciones de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió financiamiento al cártel de Sinaloa, y ahora lo que lo dice con sus palabras es de que el mismo cártel de Sinaloa, o en el caso de la familia michoacana o el cártel Jalisco Nueva Generación, donde están operando en la zona del Pacífico, está metido, está apoyando a Morena y a los candidatos. Son fuertes acusaciones. Y otra cosa, también está diciendo prácticamente de que Carlos Slim y las empresas que están asociados a él financiaron con 1.200 millones moches a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado para que le dieran los contratos de la construcción de la línea 12 del metro, o en el caso de CAF para la compra de los trenes. Entonces son muy fuertes acusaciones y no cualquier persona lo está haciendo, lo está diciendo un gobernador constitucional que ya se metió la idea de que va a señalar de que Morena está vinculado al crimen organizado, porque el Meta lo dijo: estamos conscientes de que en el 2024 van a instalar un narcopresidente o un narcogobierno. Eso la verdad se me hace también un poco caer en la dinámica, tocayo. Ahí difiero yo un poco de ti, en la cuestión de que no se tenga que acusar o que sea peligroso que se acuse a un presidente, a un gobernador, a un presidente municipal o cualquiera de recibir apoyo de un cártel, ¿no? Del gobierno, del narcotráfico. Esta acusación ha sido ya vieja, ha sido reiterativa. Incluso la hermana de Felipe Calderón, cuando estaba en el estado de Michoacán compitiendo, fue acusada por sus vínculos con la familia michoacana, ¿no? En Sinaloa, cada gobernador que pasa o que se va, lo mismo. El gobernador Cabeza de Vaca está siendo acusado de lo mismo, y cada gobernador expriista, en su mayoría, que han estado siendo perseguidos por ya la federación, pues básicamente han sido acusados de vínculos por el narcotráfico, y lo mismo pasa en Veracruz y en muchísimos estados. Yo sí considero que no es peligroso la acusación de que los grupos políticos se mezclen con los grupos del narcotráfico, que funcionan muy similar a los del empresariato. Yo creo que lo peligroso es aquí que se le está obligando a la población, obligando a votar por cierto candidato. O sea, el despliegue de violencia del narcotráfico yo creo que es lo peligroso, porque eso es lo que se está dejando de lado. Porque mientras están las autodefensas o están los grupos paramilitares en la guililla o el enfrentamiento entre cárteles donde la población queda en medio, los gobernantes se siguen peleando para ver a quién le echan la bolita. Y yo considero que eso es lo más peligroso, porque se está dejando de lado. Y yo lo agregaría con lo que tú mencionas, es el antecedente de que discursivamente se está manejando en los medios de comunicación de que ya está viviendo el fenómeno de terrorismo por parte de las células del crimen organizado. ¿Por qué a mí me pone atención este pequeño detalle? Si ustedes recuerdan, hace algunos días, lamentablemente, en Reynosa hubo un atentado por parte del crimen organizado en donde prácticamente rafaguearon a personas de la población que estaba lamentablemente en la zona del ataque. Es decir, no fue un enfrentamiento entre miembros de diferentes bandas del crimen organizado, no fue un ajuste de cuentas entre integrantes de algún grupo, sino fue prácticamente un ataque a diestra y siniestra a la población por parte del crimen organizado. Y a las personas que detuvieron
respecto a la participación de este lamentable hecho, dijeron de que recibieron la indicación como grupos del crimen organizado que recibieron un sueldo como tipo sicarios a sueldo, de que les dieron la indicación de que ese ataque lo hicieron a la población civil para calentar la plaza. Estamos bien conscientes de lo que está pasando en el estado de Tamaulipas y la polémica que hay con que Cabeza de Vaca quiere salir con fuero post salida por parte del Congreso del Estado. Entonces, a mí me preocupa eso, tocayo, que la oposición está utilizando ya desde este momento el concepto de que el crimen organizado operó a favor de Morena, pero tú lo dijiste muy bien, ya tenemos una larga data de historia de señalamientos de que cómo el crimen organizado apoyó a presidentes municipales y gobernadores al llegar al poder, pero lo que me preocupa es que se empieza a generar esta dinámica de que ya el terrorismo está vinculado al crimen organizado y que ya directamente manda a gobernantes a la presidencia de la República para que se dé un fenómeno de intervencionismo por parte de Estados Unidos, porque recuerden que Estados Unidos por ley tiene la facultad por parte del Congreso para que su gobierno pueda intervenir en gobiernos simplemente con la acusación del terrorismo, y eso es lo que me parece preocupante, y yo creo que eso es lo que le va a preocupar al presidente López Obrador, que la oposición está utilizando una arma del crimen organizado ya vinculado a terrorismo y control de gobierno para que intervenga Estados Unidos. Eso es lo que no me gusta de la oposición. Es terriblemente nefasto, sucio, y además de que viola toda la soberanía. Usualmente los conservadores o la oposición se hace muy nacionalista o se da tintes muy nacionalistas, pero justamente no se dan cuenta que detrás de estas acusaciones puede estar el Departamento de Estado de Estados Unidos, y es sumamente peligroso. Le pasó a Noriega, ¿no? El ejemplo de Panamá, que se le acusa al presidente de narcotráfico y van y le dan, invaden el país. Bueno, fue un golpe de Estado, fue una invasión propiamente. Entonces, imagínense ustedes qué llega a pasar si se le acusa a un presidente, como lo está haciendo Aureoles, ¿no? Que el próximo presidente puede ser narcotraficante, y entonces el Departamento de Estado gira que es una amenaza contra la seguridad del país, ¿no? De Estados Unidos. Entonces sí se me haría nefasto, se me harían traidores, lo más bajo que podría haber definitivamente. Y pues bueno, desgraciadamente están contando con el apoyo del PAN, PRI y PRD, ¿no? Entonces todo ese conglomerado de oposición que se vende entre ella de humo, ahí está, y sigue llamando la atención de los grupos empresariales que no están conformes con la Cuarta Transformación, los grupos criminales que no están conformes con la Cuarta Transformación, y por supuesto en este caso ya ahora están llamando al tío Sam para que ponga orden en su patio trasero, ¿no? Como nos dice. Así es, eso es lo peligroso, amigos, y también vamos a estar al pendiente de las acusaciones porque, insistimos, son muy fuertes. Está acusando al gobernador saliente del estado de Michoacán de que todo el corredor del Pacífico donde ganó Morena, o sea, casi las 11 gobernaturas, fue ayudado por parte del crimen organizado, y la más importante de las acusaciones, que también creo que debe de presentar pruebas, es de que Marcelo Ebrard recibió 1,200 millones de moches a través de Mario Delgado cuando era el secretario de Finanzas para la construcción de la línea 12. Son acusaciones directamente a CAF y a Carlos Slim, que son los responsables de la compra de los trenes y la renta de los mismos y la construcción de la línea 12. Y además dice que se lo llevó a Europa, ¿no? Pero pues se le ha comentado que presente las pruebas, se los dijo a Carmen Aristegui, oye, pero ¿qué pruebas tienes de eso? No tienen ninguna, evidentemente, hasta el momento, pero si llegaran a salir, no estamos en contra para nada de que se le juzgue a Marcelo Ebrard o a Mario Delgado o a quien tenga que ser, al mismo constructora, para que se haga una responsabilidad por lo de la línea 12. En eso creo que estamos claros y que no estamos defendiendo a nadie que no se pueda defender. Así es. Pero bueno, amigos, hemos llegado al fin de este programa Vínculo Político. Espero que nos puedan compartir en sus redes sociales, porque la esencia de este programa son ustedes. Nos vemos hasta la otra semana. Nos vemos, amigos.